Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hace unos días meditábamos sobre la llamada de Jesús, como tú, Señor, nos has llamado porque nos has elegido desde toda la eternidad a seguirte por los caminos de la vida. Y hoy precisamente celebramos la fiesta de la llamada de un apóstol tuyo, Jesús, apóstol y evangelista San Mateo. Pero yo me quiero fijar en la segunda parte del Evangelio, que es que después de que llamaste a Mateo, Mateo hizo una fiesta para celebrarlo. Y tú acudiste, aunque allí había muchos publicanos y pecadores, y te sentaste a comer con ellos. Asunto que causó reacción en los fariseos, que decían, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Y tú, Jesús, que habías oído esto, respondiste, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús, tú bien sabes lo que tiene que ser nuestra vida. La felicidad que nos aguarda en el cielo pasa por ser felices en esta tierra. De tal manera que podemos decir que en la medida en que construyamos nuestra felicidad en esta tierra, pues va a ser nuestra felicidad en el cielo. Que en la medida en que pongamos más empeño por dejar actuar a Dios en nuestra vida, en esa medida podremos ser felices en el cielo. Y parte importante de esa felicidad, hoy tú, Jesús, nos la haces ver en esta segunda parte del Evangelio. Y es lo que se refiere a al darnos a los demás. Sabemos bien que todo lo que sea darnos nos hace más felices, porque la felicidad es una puerta que se abre hacia afuera. Contaban de 2 matrimonios jóvenes, cada uno sin conocerse, tuvieron su primer hijo. Uno tuvo un niño y el otro tuvo una niña. Y sus hijos se conocieron en el kinder y llegaron a su casa diciendo que eran novios. Entonces el papá del niño le dice, oye, pues si tú ya tienes novia, me tienes que llevar a conocer a sus papás. Ah, muy bien. El hecho es que así se conocieron estos 2 matrimonios y con el tiempo se hicieron muy amigos. Fueron llegando los hijos de las respectivas familias hasta que en un momento dado uno de esos matrimonios les anuncia que su esposa está de nuevo esperando un bebé, pero que le han diagnosticado un tumor en la cabeza. Y a pesar de las recomendaciones médicas de abortar, ella quiere continuar con el embarazo. Y así fue, creciendo el bebé y también el tumor. Le dijeron que el niño iba a nacer prematuro. Así fue. Inmediatamente la intervinieron a ella para quitarle el tumor y gracias a Dios, todo el mundo rezando, y gracias a Dios salió muy bien. Nació el bebé, operaron a la mamá del tumor y la cosa bonita es que todas las amigas de esta señora se comprometieron a hacerle comida a esta familia que ella tenía varios hijos. Y entonces, como la mamá estaba convaleciente, pues las amigas se pusieron de acuerdo para llevarle comida a los 6 hijos y así una amiga cada día de la semana se fueron turnando todos los días. Y uno piensa y dice, bueno, esto es bonito, esto es el cristianismo, somos una familia y nos ayudamos entre todos. Y esto es un pedacito de cielo, podríamos decir. Pues de nosotros depende construir ese pedacito de cielo para los demás, porque todos somos, por el bautismo, hijos de Dios y eso nos hace hermanos entre todos. Hemos sido invitados a vivir el mandamiento nuevo. Y más concretamente, nuestro camino hacia el cielo pasa por querer a los demás, por interesarnos de todos, por estar en las cosas de las personas que nos rodean. Y en la medida en que vivamos esa fraternidad, seremos creíbles para todos los demás, también para los no cristianos, que encontrarán el testimonio real del mandato nuevo de Jesús, que nos queramos. Después de responder a la llamada del Señor, Mateo dio un banquete al que asistieron Jesús, sus discípulos y otras gentes.
entre estos muchos publicanos y pecadores, amigos de Mateo. Y sin embargo, Jesús, tú te encuentras bien entre gentes tan diferentes, te sientes bien con todo el mundo porque has venido a salvar a todos. No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Y como todos somos pecadores y nos sentimos algo enfermos, Jesús, tú no te separas de nosotros. Podemos contemplar en esta escena cómo el Señor no rehúye el trato social, más bien lo busca. Jesús, no eres un hombre aislado, eres un hombre social. Estás entre la gente, te entiendes con todos los caracteres de los seres humanos más variados, con un ladrón convicto, con los niños llenos de inocencia y de sencillez, con hombres cultos y pudientes como Nicodemo y José de Arimatea, con mendigos, con leprosos, con familias. El Papa Francisco nos dice con frecuencia que es normal que nos cueste más el trato con unos que con otros, pero insiste en que hemos de querer a todos, sin juzgarlos, sin hacerles el feo a nadie. En una ocasión decía el Papa Francisco algo así como: si el mundo no está interesado en escuchar a Dios, hagamos que le atraiga la belleza de la bondad. Seguía diciendo el Papa: en un mundo que no está interesado por nuestras palabras, solo la presencia de Dios que nos ama y nos salva puede interesarles. Y terminaba diciendo: no hay que tener miedo a depender únicamente de la ternura de Dios, de la belleza, de la bondad, de la belleza del cariño. Es un buen punto de examen para nuestra oración de hoy, platicar contigo, Jesús, de cómo somos con todas las personas que nos rodean y con todas las personas con las que nos encontramos cada día, aunque sean 10 segundos. Me acuerdo haber escuchado una anécdota de don Álvaro del Portillo, sucesor de San José María, cuando vino a México en el año 83. Pues en un momento dado pidió ir a cortarse el pelo y lo llevaron a una peluquería. Había allí un peluquero que se llamaba Erasmo y Erasmo se encargó de cortarle el pelo. Y cuando se fue, ya los meses sucesivos, aquellas personas que iban a ver a Erasmo, pues surgían otra vez la conversación de aquella vez que fue don Álvaro. Y le preguntaban: ¿y cuál fue su experiencia de haberle cortado el pelo a aquel sacerdote? Y él siempre repetía lo mismo: ese señor lo único que me demostró es que me quería muchísimo. Si Dios me quiere así, yo por Dios estoy dispuesto a hacer lo que haga falta. Nuestra fraternidad tiene que ser eso. Tiene que transmitir el cariño que nos tenemos. De eso se trata, de que todas las personas se sientan queridas porque les transmitimos el amor de Dios. Que los demás perciban la vida cristiana que se vive entre los cristianos. Porque la fraternidad no es vivir bajo el mismo techo, es una actitud de vida en la cual procuramos vivir la caridad lo mejor posible con todos. Es algo que el Papa, desde que es Papa, lo ha insistido muchísimo. Dar una gran batalla contra la globalización de la indiferencia. Y Jesús, todos padecemos un poquito la indiferencia del mundo actual, que nos lleva con mucha facilidad a dejarnos vencer por ella, por la indiferencia. Tenemos tantas cosas que hacer, la vida va tan rápido que podemos acabar siendo indiferentes a la gente. Nos acaban dando lo mismo las personas. Uno de los biógrafos del Papa cuenta que cuando era obispo auxiliar, salía en una ocasión de la Catedral de Buenos Aires para tomar un tren, pues debía dar un retiro espiritual a unas monjas. En ese momento un joven se le acercó y le pidió confesión. Y el Papa le dijo que esperara hasta que el sacerdote de servicio se pusiera en el confesionario y siguió su camino, porque llevaba prisa. Entonces esto lo cuenta el mismo Papa, que cuando se alejaba le dio una vergüenza inmensa y se volvió para oírlo en confesión. Cuando finalmente llegó a la estación, constató que efectivamente todavía estaba a tiempo de tomar el tren, por lo que ni siquiera llegó con retraso. Y después del retiro, él mismo fue a confesarse, convencido de que si no lo hacía, no podía celebrar misa el día siguiente. Lo que confesó fue que durante un momento se olvidó de su misión. Pues es ahí donde todos tenemos mucha tela donde cortar en nuestra lucha, porque es bien fácil dejarnos vencer por la indiferencia de muchas maneras. Vamos a terminar acudiendo a la Virgen,
pidiéndole que ella nos ayude a vencernos cada día y a darnos a los demás. María, causa de nuestra alegría, que sepamos ser muy felices en nuestra vida, dándonos del todo a los demás, como lo hiciste tú en Belén, como lo hiciste tú en Nazaret y como lo sigues haciendo en todos estos años de vida de la Iglesia. Y te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.